Bueno, hola, vamos a hablar hoy de modelo atómico. Hasta ahora hicimos un repaso de física, algunas cosas de la física, algunas cosas de la parte de calorimetría, algunas cosas básicas como es la ley de la electrostática, que son fundamentales como para poder entender ahora el modelo atómico. Y bueno, vimos la parte gravitacional y todo lo demás. Muy bien. Como ustedes verán, estoy dando distintos temas de distintas cosas, pero que al final del año van a entender por qué se los doy. Así como cuando les dé la parte de electricidad, por qué se las estoy dando. Porque sin todo esto, ustedes no van a tener base como para entender el funcionamiento en la parte física y en la parte eléctrica y electrónica de los equipos. Tanto los básicos como los de alta resolución y las de alta tecnología, como vamos a ver el año que viene. Bien, entonces tenemos que empezar por la base. Hasta ahora ya llegamos a un punto donde puedo empezar a hablar un poquito de lo que es modelo atómico. Nosotros vamos a encarar la idea de modelo atómico sin complicarnos mucho, porque no es la idea hacer un tratado de física atómica aquí, sino simplemente poder entender la base de funcionamiento del comportamiento atómico y nuclear. Eso sí, eso lo tenemos que saber bien. Entonces, esta primera parte, modelo atómico. Primero y principal, en modelo atómico tenemos que hablar del concepto de átomo. ¿Qué significa átomo? Y esa cosa chiquitita que... No es una cosa chiquitita, no. Átomo es una palabra que viene muy antigua, creo que del griego, y significa átomo, sin división. ¿Qué significa? Ya los antiguos griegos querían explicar, querían tratar de entender la materia, pero en su más mínima expresión. Entonces se rompían la cabeza sin ningún tipo de rudimento tecnológico en esa época para decir, bueno, ¿cómo podemos saber cuál es la parte más pequeña de la materia? Bueno, esa parte más pequeña de la materia le llamaron átomo, o sea que ya no se pueda dividir más. Es decir, bueno, esto es lo más pequeño en que se puede dividir la materia. Y a eso le llamo átomo, sin división, ya no lo puedo dividir más. Entonces, la etimología de la palabra viene por acá. A continuación de los griegos, no vamos a enumerar porque realmente no tenemos tiempo y mucho menos con estas clases muy breves y concisas, ¿no? que estoy dando, pero hubo distintos tipos de modelos atómicos a lo largo de la historia. Tuvo Dalton, hubo varios, pero finalmente el que nosotros vamos a utilizar por comodidad, porque nos viene muy bien para entender la base que nosotros necesitamos tener, es el modelo atómico de un gran físico, un físico que hizo historia, que es Niels Bohr. ¿Sí? Este físico ideó una idea de átomo con una forma bastante parecida a lo que es el sistema solar. Tienen ciertas similitudes. ¿De qué se trata este modelo atómico de Bohr? Seguramente en la secundaria lo habrán visto, o los que estudiaron en la universidad más todavía. Fundamentalmente Bohr dijo, bueno, el átomo, el modelo atómico que yo armo, tiene dos cosas fundamentales. Un núcleo y después órbitas de electrones o electrónicas. Estas dos cosas. Muy bien. Entonces, bien básicamente, el núcleo, para hacerlo bien sencillo, porque en realidad hay más cosas, pero para hacerlo bien sencillo, está compuesto de dos cosas fundamentales, de dos
partículas subatómicas. Acostúmbrense a la palabra, partículas subatómicas. Unos son los neutrones y otros son, a ver si tengo una lapicera de otro color, y otros son los protones. ¿Sí? Y a su alrededor van a estar girando, describiendo órbitas, por ahora vamos a llamarlas órbitas, otras partículas subatómicas que se llaman electrones. Fíjese en las características, bien básicas. El núcleo es muy pequeño, es muy pesado comparativamente con lo que es todo el núcleo, o sea que prácticamente de todo el átomo, toda la masa, casi toda la masa del átomo está en el núcleo. El núcleo tiene, como ya hemos dicho, está compuesto de protones y de neutrones. ¿Por qué aparece el signo más acá en protón y el signo menos acá en electrón? Porque los protones tienen carga positiva. Carga positiva. O sea que son pequeñas cargas eléctricas. O sea, son partículas subatómicas que tienen un determinado peso, que tienen una determinada masa, que están acá dentro del núcleo, pero que además están cargadas eléctricamente. Están cargadas eléctricamente. Los protones con cargas positivas. Y los electrones con cargas negativas. Fundamental. Los electrones también tienen masa, también tienen un peso. Son mucho más livianos que los protones. Ya después más adelante vamos a ver las equivalencias, si no también la pueden ver en el manual del técnico radiólogo. Cuánto pesa el electrón, cuánto pesa el protón, y van a ver que la diferencia es muy grande, es más de 1000 veces más pesado el protón. Y los neutrones, el neutrón más o menos tiene la misma masa que el protón, es bien pesadito, pero es neutro, no tiene carga eléctrica. Y para decir una forma sencilla, muy sencilla, se puede decir de que estos neutrones acá adentro están como para estabilizar este núcleo. Bien, entonces, ¿qué tiene el modelo atómico de Bohr? Un núcleo con protones y neutrones, todos bien juntitos, y alrededor una serie de electrones girando alrededor de ese núcleo. Básicamente es eso. Pero hay algo que se tiene que cumplir para que el átomo esté eléctricamente estable. ¿Saben qué es? Que el número de electrones, la cantidad de electrones y la cantidad de protones tiene que ser igual. Dicho de otra manera, para que un átomo sea eléctricamente estable, que es como busca siempre lograr, de ser, de estar, tiene que tener la misma cantidad de protones en el núcleo que de electrones alrededor. O sea que si un núcleo tiene 5 protones, para que sea eléctricamente estable, el átomo va a tener 5 electrones también. Entonces, estas cargas positivas de acá adentro se equilibran con las cargas negativas que están girando alrededor. Si por algún motivo un electrón de acá sale de este átomo que está acá, se dice que el átomo está ionizado. ¿Qué significa ionizado? Que justamente en este caso está ionizado positivamente.
¿Por qué? Porque hay más protones positivos que electrones. ¿Por qué? Porque falta un electrón. A eso se le llama átomo ionizado positivamente. Y si por casualidad llega a haber un protón menos que los electrones, entonces va a ser un átomo ionizado negativamente. Entonces cuando se habla de iones, se está hablando de esto, de átomos que han perdido o ganado un electrón. ¿Sí? Entonces, esta es la idea de átomo ionizado, esta es la idea general del modelo atómico de Bohr. Y hay algo muy importante, entre las otras cosas que tienen que saber por ahora. Esto es muy profundo, hay mucho para ver, pero lo vamos a ir viendo a lo largo del año. No los quiero atosigar con todo el principio. Yo les dije en la clase de ley de la electrostática o ley de Coulomb que partículas iguales se repelen y partículas diferentes se atraen. ¿Se acuerdan de eso? Bien. Acá, supónganse, de acuerdo al elemento químico que sea, si es el hidrógeno, acá va a haber un protón. Si es el helio, bueno, va a haber 2, y así. El carbono tiene 6, ¿sí? O sea que ¿en qué se diferencia toda la tabla periódica de Mendeleev? Es en la cantidad de protones y de electrones que hay alrededor. Pero generalmente es a través de los protones. El número de protones se llama Z o número atómico. Y el número de protones más el número de neutrones da el número M o másico. Bien. Ahora, si habíamos dicho que por ley de electrostática, si yo tengo dos cargas positivas, dos cargas iguales, cuando están juntas se repelen, y acá hay un montón de cargas eléctricas positivas juntas, ¿qué va a pasar? Va a haber una fuerza que está constantemente queriendo separarlas. ¿Por qué no se separan y están unidas en el núcleo? Gracias a los neutrones, ¿sí? Que hacen que se puedan sostener, se puedan contener ahí dentro. Pero una vez que uno rompe esto, la liberación de energía es enorme. Eso da para otra charla. Y los electrones, obviamente, están girando acá alrededor, pero hay una fuerza, que ya lo vamos a ver, que se llama energía de enlace, que es la que los mantiene unidos a estas capas. Estos electrones giran en zonas que se llaman capas, y cada capa tiene un nombre, como ya vamos a ver. Bueno, por ahora creo que es suficiente, pero recuerden, protones y neutrones en el núcleo, electrones alrededor girando, mismo número de cantidad de protones y de electrones, y número atómico Z es el número de protones, tema fundamental, porque la diferencia entre un elemento químico y otro es el número atómico. Por ejemplo, entre el mercurio y el oro hay diferencia de un número atómico. O sea que agregándole un protón hacemos la diferencia entre mercurio y oro, para darles un ejemplo. Y así yo les recomiendo que miren la tabla de Mendeleev y van a ver cómo cada uno de los elementos que hay en la naturaleza tiene un número atómico distinto, o sea, un número de protones adentro distinto, y por lo tanto un número distinto de electrones alrededor, distribuidos en capas. Por ahora cerramos acá.